¿Sabías que hay una ciudad dentro de los Estados Unidos donde la vida humana parece haberse detenido? No, no hablamos de una zona de guerra, ni de un campo de refugiados. Hablamos de un barrio donde los cuerpos se doblan en ángulos imposibles, donde los ojos están abiertos pero vacíos, y donde el silencio no es calma, es resignación. Ahora imagina caminar por una calle en Filadelfia y ver no una película de terror, sino una escena real. Decenas de personas inmóviles, tambaleantes, cubiertas de heridas abiertas, con la piel cayéndose a pedazos. ¿Zombies? No, seres humanos, personas que respiran, que sienten y que han sido abandonadas por un sistema que prometió libertad y bienestar. Esa ciudad existe, y su nombre es Kensington. Pero ¿cómo llegó este barrio a convertirse en lo más parecido al infierno en la tierra? Todo comienza con una sustancia, una droga que no fue hecha para humanos, un tranquilizante animal llamado psilacina, también conocido como tranq. Cuando se mezcla con fentanilo, da lugar a una combinación tan potente, tan destructiva, que convierte a quien la consume en una sombra de sí mismo. Los médicos ya no hablan solo de adicción, hablan de necrosis, amputaciones, muerte lenta en plena vía pública. Pero antes de juzgar o apartar la mirada, permítenos contarte una historia. La historia de John. Un hombre que comenzó como estudiante de secundaria, inteligente, sociable, con sueños de ser chef profesional. Hoy sus piernas están llenas de llagas abiertas. Vive en la calle. Ha intentado rehabilitarse 15 veces y ha sido rechazado 15 veces. Me dijeron que no valía la pena salvarme, nos confesó mientras temblaba, sujetando una jeringa oxidada. ¿Cómo llegamos a este punto? Para entenderlo, tenemos que retroceder al menos 2 siglos, porque lo que vemos hoy en Kensington es el eco de una historia larga, sucia y muchas veces silenciada. Desde las guerras del opio en China, pasando por la epidemia de heroína en los años 70, hasta el fentanilo importado desde laboratorios clandestinos en China y procesado por cárteles en México. El ciclo es claro: producción, distribución, dependencia, muerte. La diferencia ahora es que la psilacina no solo mata por dentro, mata por fuera. Descompone la carne, literalmente. Los usuarios no solo pierden la conciencia, pierden miembros, piel, funcionalidad motora. Se doblan, se congelan, dejan de hablar. Y lo más aterrador de todo, nadie los detiene, nadie interviene, nadie los salva. Caminas por Kensington y todo parece permitido. La venta es pública, sin miedo, sin disimulo. Jóvenes de 16, 17 años cruzan la ciudad para conseguir el tranq más barato del país. Y muchos nunca regresan. Familias enteras llegan días después con una foto en la mano. ¿Has visto a mi hija? Desapareció hace una semana. Este video no es solo una denuncia, es una inmersión, un viaje a las entrañas de una ciudad olvidada, un testimonio visual y emocional de lo que ocurre cuando la humanidad se quiebra. Y ahora te preguntamos a ti, ¿estás preparado para ver con tus propios ojos lo que otros prefieren ocultar? Porque una vez que entras en Kensington, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que ocurre hoy en Kensington, esa imagen grotesca de cuerpos doblados y almas vacías, no surgió de la noche a la mañana. Como casi todas las tragedias humanas, es el resultado de una evolución lenta,
en la que múltiples factores convergieron hasta producir una bomba invisible que hoy estalla en las esquinas de América. Para comprender esta catástrofe, tenemos que viajar hacia atrás, no unas décadas, siglos. Desde hace más de 4.000 años, el ser humano ha conocido los efectos sedantes y eufóricos del opio. En la antigua Mesopotamia ya se utilizaba como medicina ritual y analgésico divino. Los egipcios lo veneraban, los griegos lo ofrecían a los dioses. Pero fue en el siglo XIX cuando esta flor de apariencia inofensiva se convirtió en un arma de control político. Entre 1839 y 1860, el Imperio Británico protagonizó las infames guerras del opio contra China. El motivo, el comercio del opio. Mientras millones de chinos caían en la adicción, el Reino Unido defendía su derecho a lucrarse. El resultado fue devastador. Tratados desiguales, cesión de Hong Kong y la apertura forzada de puertos chinos al mercado occidental. Fue la primera gran batalla entre el beneficio económico y la dignidad humana en la historia de las drogas. A principios del siglo XX, la heroína fue legalizada y vendida como remedio para la tos. Más tarde, su potencia adictiva obligó a su prohibición, pero el daño ya estaba hecho. Década tras década, el mercado ilegal de opiáceos creció, generando mafias, violencia, corrupción y muerte. En los años 80, con la epidemia del crack y la heroína disparando los niveles de criminalidad en los Estados Unidos, las cárceles se llenaron de usuarios y no de traficantes. El sistema penal no supo, o no quiso, distinguir entre enfermos y criminales. Y así, bajo este caldo de cultivo, nace el fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, barato, fácil de fabricar, difícil de rastrear. Producción, China. Distribución, cárteles mexicanos. Consumo, Estados Unidos. El resultado, una epidemia silenciosa. Según los CDC, más de 100,000 personas murieron por sobredosis en 2022 solo en Estados Unidos, y más del 60% de esas muertes estuvieron relacionadas con el fentanilo. Pero el horror no terminaría ahí. A medida que el cuerpo humano se adaptaba al fentanilo, la necesidad de más llevó a la aparición de mezclas aún más letales. Así es como la silacina, un sedante veterinario utilizado para caballos y ganado, entró en el circuito humano. La llamaron tranq, abreviación de tranquilizante. La silacina no está aprobada para uso humano, no es un narcótico, no responde a los tratamientos clásicos de sobredosis con naloxona. Peor aún, causa necrosis en la piel, especialmente en las extremidades, provocando úlceras abiertas que, en cuestión de semanas, devoran carne, músculos, venas. Visualmente transforma a las personas en figuras encorvadas, inmóviles, con la mirada perdida y miembros gangrenados. La ciencia aún no comprende completamente cómo actúa este compuesto en el cuerpo humano, pero los informes médicos son claros. La combinación silacina más fentanilo es una sentencia de muerte en cámara lenta. Desde una perspectiva más amplia, lo que ocurre en Kensington no es solo un asunto farmacológico, es una expresión del colapso espiritual, psicológico y comunitario de una sociedad que dejó de mirar a los ojos de sus miembros más vulnerables. La droga, en muchos casos, no es una elección, es una respuesta desesperada al vacío, a la soledad, a los traumas infantiles, a la pobreza sin salida. En las entrevistas recogidas en Kensington, la mayoría de los usuarios no hablan de placer, hablan de olvido. No quiero sentir, repiten, prefiero no pensar. Y este deseo profundo de desaparecer, de disolverse, como si la vida fuera un error de fábrica, no es exclusivo de un solo país, es un síntoma global. La adicción como recurso para escapar de una existencia sin sentido. Aquí aparece lo metafísico.
La destrucción no solo del cuerpo, sino del espíritu. Cuando un ser humano renuncia a su voluntad, cuando acepta que su vida no tiene retorno ni propósito, estamos frente a algo mucho más profundo que una enfermedad. Estamos frente a una muerte en vida. Kensington no está escondido. Está a minutos de edificios gubernamentales, cerca de escuelas, hospitales, parques. No hay rejas, no hay alarmas. Lo que hay es indiferencia. El tráfico ocurre a plena luz del día. Los cuerpos caen entre ratas, basura y agujas oxidadas. Policías observan, impotentes. Las ONG reparten guantes, pero no esperanza. Y mientras tanto, los consumidores siguen llegando de todas partes del país buscando el tranq más puro. ¿Por qué? Porque cuesta menos de $3 una dosis. Porque es accesible. Porque el sistema ha normalizado la idea de que algunos humanos son desechables y porque no existe una política nacional coherente que ataque el problema desde su raíz, la fractura psicoemocional de toda una generación. El cuerpo humano fue diseñado para resistir. Desde nuestros ancestros más antiguos, fuimos moldeados por la evolución para enfrentar el hambre, la enfermedad, el dolor. Pero lo que ocurre hoy en las calles de Kensington no tiene precedentes biológicos. El cuerpo, nuestro único hogar verdadero, se convierte en un campo de batalla donde la piel se pudre, las venas colapsan y los músculos desaparecen, como si la carne misma quisiera escapar. Quienes consumen tranq, esa mezcla mortal de fentanilo y silacina, ya no viven en un mundo de sensaciones, viven en una zona gris, entre la vigilia y la muerte. Las consecuencias físicas son, en muchos casos, irreversibles. La silacina no solo deprime el sistema nervioso central, reduciendo el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración, sino que también destruye los tejidos blandos. Las inyecciones repetidas, incluso lejos de las venas, provocan úlceras profundas que se expanden sin control. Estas heridas no cicatrizan, se infectan, se obscurecen, huelen. A menudo los usuarios no sienten el dolor porque su sistema nervioso está anestesiado, pero el daño avanza. La piel se abre, el hueso queda expuesto, la gangrena se instala. Cuando esto ocurre, la única opción médica es la amputación. Una pierna, un brazo, un dedo. Y aún así, muchos prefieren continuar consumiendo a aceptar ayuda. El fentanilo, por su potencia, genera una dependencia extrema en cuestión de días. Pero con la silacina se agrega un componente adicional, la prolongación del efecto sedante que convierte al usuario en una figura inmóvil durante horas. La experiencia no es eufórica, no hay risas ni visiones, solo desconexión total. Muchos consumidores describen este estado como la única forma de no pensar. Otros dicen que sienten que están fuera de su cuerpo. Pero al regresar, la abstinencia es brutal. Vómitos, temblores, fiebre, sudoraciones, insomnio, ansiedad, dolor insoportable. La adicción se convierte así en una prisión con barrotes invisibles. Y lo más cruel, la silacina no responde a la naloxona, el antídoto tradicional contra sobredosis de opiáceos. Eso significa que si alguien cae inconsciente, las posibilidades de reanimarlo son mínimas. Kensington no es solo un barrio afectado por las drogas, es un ecosistema fracturado. Las casas están destruidas, los comercios cierran, las familias abandonan la zona. Los pocos que se quedan lo hacen por pobreza extrema o por no tener a dónde ir.
Las calles se transforman en territorios sin ley, donde las reglas ya no las dicta ni el gobierno ni la moral, sino la necesidad. Necesidad de consumir, de vender, de sobrevivir. En este contexto, los niños crecen viendo agujas en el suelo, personas desmayadas en las aceras, gritos nocturnos, sirenas, abandono. Muchos de ellos con el tiempo repiten la historia de sus padres. Es un círculo intergeneracional de desesperanza. Socialmente, los usuarios de drogas como el tranq no son vistos como enfermos. Son llamados drogadictos, zombies, escoria. Esa deshumanización los expulsa de toda red de contención. Son rechazados por hospitales, ignorados por las autoridades, criminalizados por la opinión pública. Incluso cuando intentan rehabilitarse, encuentran un sistema colapsado, sin recursos ni personal, y sin programas específicos para tratar la combinación letal de fentanilo y silacina. Muchos, como John, el hombre que vimos en la parte anterior, intentaron ingresar al hospital más de una docena de veces. Todos lo rechazaron. Su carne seguía pudriéndose y aún así fue enviado de regreso a la calle. La conclusión es tan dolorosa como evidente. La sociedad decidió mirar hacia otro lado. Pero no todo daño es visible. Las consecuencias emocionales y espirituales de esta epidemia son incluso más profundas. Muchos de estos hombres y mujeres tienen historias similares: abuso infantil, abandono, pobreza extrema, enfermedades mentales sin tratar. Consumir es su forma de anestesiar este dolor antiguo, de olvidar la violencia, de apagar los recuerdos. La droga en ese sentido se convierte en un sustituto de la compasión, un refugio oscuro donde nadie los juzga, pero tampoco nadie los salva. Y al final, pierden todo: el hogar, la familia, la identidad, la voluntad. En las calles de Kensington no solo vemos una crisis sanitaria, vemos una tragedia antropológica: la caída de la dignidad, el derrumbe de los vínculos, la renuncia colectiva a proteger al otro. Cada persona que se dobla en una esquina, cada pierna gangrenada, cada madre que no encuentra a su hijo, es un espejo. Uno que muchos se niegan a mirar. ¿Cómo es posible que, en la nación más poderosa del planeta, exista un barrio donde los cuerpos humanos se pudren a la vista de todos y nada cambie? La respuesta no está en una sola institución, ni en una ley, ni siquiera en una droga. La respuesta está en una estructura completa, económica, social, política y moral, que ha aprendido a funcionar sobre el olvido. Kensington no es una anomalía. Es el síntoma visible de una enfermedad que se extiende de forma silenciosa: el abandono institucionalizado. Vivimos en una época en la que el valor de algo no se mide por su impacto humano, sino por su rendimiento económico. Y las drogas, incluso las más letales, mueven miles de millones de dólares cada año. El fentanilo y la xilacina no son sustancias marginales, forman parte de un negocio transnacional. Se producen, se trafican, se venden, se consumen, y en cada etapa hay quien gana. Laboratorios clandestinos en Asia, cárteles que los transportan, redes de distribución internas, y en el centro de todo, una lógica que lo permite: el beneficio sin responsabilidad. ¿Quién controla esto? ¿Quién lo permite? La realidad es incómoda. Mientras haya demanda, habrá oferta. Y mientras el sistema no entienda que el consumo masivo de estas sustancias es un síntoma de algo más profundo y no un simple delito, las calles seguirán llenas de muertos en vida. Muchos políticos han prometido guerra contra las drogas, pero esa guerra desde sus inicios fue mal dirigida. No se declaró contra los cárteles,
se declaró contra los usuarios. En lugar de prevención, se aplicó represión. En vez de invertir en salud mental, se llenaron las cárceles. Los presupuestos crecieron, pero no para ayudar, sino para castigar. Y ahora, décadas después, la situación es peor que nunca. Los hospitales no tienen protocolos eficaces contra la xilacina. Los centros de rehabilitación están colapsados o mal financiados. Las leyes siguen tratando al adicto como un criminal, no como una víctima. Y la policía, que debería proteger, termina siendo el último eslabón de un sistema impotente. En este escenario, la pregunta no es ¿por qué nadie hace nada?, sino ¿quién se beneficia del caos? Kensington no fue siempre un infierno. Hubo un tiempo en que fue un barrio obrero, con fábricas activas y familias trabajadoras. Pero con el paso de los años, las industrias se fueron, los empleos desaparecieron y la pobreza se volvió estructural. Cuando no hay oportunidades, cuando la escuela no forma, cuando la comida escasea y el entorno es hostil, la desesperación se vuelve rutina. Y en esa desesperación, las drogas aparecen como consuelo, como un refugio que, aunque letal, es inmediato, rápido, asequible. Así el consumo ya no es solo una respuesta emocional, es una estrategia de supervivencia. Y quienes nacen en ese entorno aprenden que pedir ayuda es inútil, aprenden que el mundo no los escucha, y entonces se apagan por dentro. Lo más perturbador de todo esto es el silencio de los medios, el silencio de los gobernantes, el silencio de quienes viven lejos, cómodamente, y prefieren no saber. Porque aceptar la realidad de Kensington implicaría reconocer que el sistema ha fracasado. Y eso es políticamente inconveniente. Por eso, en lugar de intervenir con compasión y estructura, se envían policías, se tapan cifras, se maquillan estadísticas. Se limita la visibilidad del problema a unos pocos videos virales que rápidamente pasan al olvido. Es como si todos hubieran acordado tácitamente que hay vidas que ya no merecen ser salvadas. Y esa es quizás la parte más cruel de todo esto. Vivimos en una era de anestesia moral, donde la velocidad de las noticias y el bombardeo constante de imágenes nos ha vuelto insensibles. Ver a un joven con la pierna en carne viva ya no genera horror. Ver a una madre buscar a su hija desaparecida no conmueve. Y cada vez más personas repiten esa frase asesina. Ellos se lo buscaron. ¿De verdad? ¿Un niño que creció viendo a su madre inyectarse, se lo buscó? ¿Una joven que fue violada a los 12 y nunca recibió ayuda, se lo merecía? No. Ellos no eligieron esto. La sociedad eligió abandonarlos, y mientras no reconozcamos esa responsabilidad compartida, no habrá salida. Porque una ciudad que permite que sus ciudadanos se consuman sin intervenir, ya está rota desde dentro. Kensington no es una casualidad, es el espejo oscuro de nuestras decisiones colectivas, de cada política pública que no llegó, de cada escuela que cerró, de cada centro de salud que fue ignorado, de cada vez que alguien miró hacia otro lado. La tragedia no comenzó con una jeringa, comenzó con una decisión: aceptar que hay vidas que no importan. Y esa es la herida más profunda. Una ciudad no muere cuando colapsan sus edificios. Una ciudad muere cuando olvida a su gente. Kensington sigue en pie, sí. Sus calles siguen llenas. Sus semáforos aún funcionan. Sus luces parpadean por la noche. Pero algo esencial se ha extinguido allí: la esperanza. Hay lugares donde el tiempo no avanza, donde cada día es igual al anterior, donde los gritos se vuelven ecos y los cuerpos sombras.
Y en esos rincones olvidados, entre jeringas oxidadas y murmullos sin respuesta, la humanidad se disuelve poco a poco como tinta bajo la lluvia. Hoy, miles de personas viven en ese abismo, o mejor dicho, sobreviven, sin nombre, sin destino, sin historia escrita. Solo consumen para no sentir, solo respiran para no recordar. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? Kensington no está tan lejos como creemos. No es un planeta ajeno, está en medio de Filadelfia. Está a minutos de escuelas, iglesias, centros de arte. Y sin embargo, se comporta como un mundo aparte. Es la frontera no declarada entre ellos y nosotros, entre los visibles y los invisibles, entre quienes merecen ayuda y quienes supuestamente se perdieron. Pero ¿quién decide eso? ¿En qué momento aceptamos que algunas vidas ya no valen el esfuerzo de ser rescatadas? ¿En qué instante cambiamos la compasión por indiferencia, la empatía por desprecio? Mirar a Kensington es mirar el futuro de cualquier sociedad que deje de cuidar a sus más vulnerables. Es entender que no basta con denunciar, hay que actuar. Y antes de actuar, hay que sentir. Porque si dejamos de sentir, nosotros también nos volvemos zombies. No hay banda sonora para estas historias, no hay héroes ni villanos definidos, solo seres humanos atrapados entre decisiones que no tomaron y sistemas que no los esperaban. Muchos de los jóvenes que vimos llegar a estas calles no soñaban con agujas ni con noches de frío absoluto. Soñaban con estudiar, con amar, con formar una familia. Pero el entorno, la violencia, la pobreza y la soledad fueron cercando su voluntad día tras día. Y cuando la voluntad se rompe, el alma comienza a dormirse. Y luego el cuerpo. Es por eso que los llamamos zombies. No porque hayan muerto, sino porque ya no están del todo vivos. Imagina por un momento que todo lo que tienes desaparece, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu salud mental, y lo único que te queda es una dosis que, por unas horas, te permite olvidar. ¿La rechazarías? Muchos de nosotros nunca hemos sentido esa desesperación. Nunca hemos estado al borde de la nada. Pero otros sí, y no tuvieron quien los escuche. Nadie los sostuvo cuando estaban cayendo, y cayeron. ¿Eso los hace menos humanos? En Kensington, el dolor no se expresa con palabras, se expresa con cuerpos doblados sobre el concreto, con pies descalzos cubiertos de heridas abiertas, con miradas vacías que ya no esperan. Pero si uno se detiene a escuchar, hay algo que sigue vivo, un susurro, un lamento, una súplica silenciosa. No me olvides. No se trata solo de rescatar personas, se trata de recordar quiénes somos, porque una sociedad que ignora a sus caídos está cavando su propia tumba, y cada hombre o mujer que dejamos morir en vida nos quita un poco de lo que aún nos hace humanos. No podemos cambiar todo en un día. No podemos revertir el daño de décadas con un video o un discurso. Pero sí podemos decidir no ser cómplices del olvido. Podemos hablar, podemos compartir, podemos exigir políticas humanas, programas reales, acceso a salud mental, prevención, educación, compasión. Podemos sobre todo mirar a los ojos del otro sin miedo, sin juicio, y decirle, tú importas. Aún puedes regresar. No estás solo. Porque tal vez con una sola mano tendida, alguien decida no inyectarse esa última dosis. Y ahora que conoces esta historia, tienes una decisión. ¿La guardarás en un rincón de tu memoria como una curiosidad triste? ¿O te atreverás a compartirla, a hablar de ella, a preguntarte cómo llegamos hasta aquí? Porque mientras un solo ser humano sea tratado como desecho, ninguno de nosotros está realmente a salvo.